Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el que tenía que tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. A la one, a la two, a la one, a la one, tun, tan, a la bim, bom, bam. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este vídeo especial de nuestro canal Redondo No Es Una Forma. Saben que este próximo mes, bueno, estos próximos días realmente, dará comienzo la Copa del Mundo de la FIFA, ¿vale? Declaro, dada mi condición de líder espiritual de este canal, que yo voy a hacerle el boicot al mundial y yo no voy a ver ni un solo segundo de esta patraña de mundial, de esta estafa que ha hecho Qatar al mundo en connivencia con la FIFA. Entonces todo lo que voy a hacer del mundial es esto que estamos haciendo ahora, que como van a ver ustedes, no se va a nombrar por ningún lado al mundial que se celebra en, se puede decir, Emiratos Árabes. Benearo, Miguel, buenas noches. O eso no son Emiratos Árabes, ¿sí, no? Esos son los EUA que salían en el primer FIFA. No, Emiratos Árabes Unidos es un país y Qatar es otro. Y Qatar es otro. Pues en la mierda... Ay Dios, ya está, ya empezamos. El país este yo no lo voy ni a nombrar, porque ha sido todo una auténtica estafa corrupta lo que han hecho al planeta. Todos los países de los Golfos Pérsicos. Mira, ahí me gustó más. Pero yo no, de hecho, estoy planeando, ya hablaré con Miguel en profundidad, porque siempre me anima a hacer esos disparates. A los días que haya partido de España, hacer el mundial del FIFA 23 nosotros aquí y estar jugando aquí cuando juegue España, porque me niego de verdad rotundamente a ver ni un minuto de esto, que ha sido la mayor estafa que se ha conocido. Lo que se declaró, el FBI concluyó que el FBI, no la banda Gaete ni los Bambones de Santa Cruz cuando salen a cantar ahí Mulder y Scully. Sí, el FBI de Mulder y Scully, efectivamente, declaró que la FIFA es una banda organizada, una banda criminal organizada. Entonces, me parece que hacerles publicidad, yo por lo menos paso 30 kilos. Entonces, como voy a pasar 30 kilos al mundial, voy a tener unos días tranquilos, Benearo, pues hemos decidido hacer esto que está aquí, que es un vídeo un poco de investigación por nuestra parte, que es buscar los jugadores que han jugado en el Tenerife y que por su paso en el Tenerife han jugado un mundial, o que en alguna circunstancia de su carrera, bien sea antes de jugar en el Tenerife o después de jugar en el Tenerife, hayan jugado un mundial. Y tú puedes pensar, pero a ver, pedazo de pseudo calvo, ¿cómo que jugadores del Tenerife que juegan el mundial si el Tenerife está en segunda, si lo único que tiene de jugadores son 4 o 5, que internacionales? Pues te digo que es que no te enteras de nada, que este equipo ha tenido unas épocas maravillosas en las que han pasado jugadores épicos por aquí, y que incluso este equipo durante mucho tiempo fue un cementerio de elefantes al que venían muchos jugadores ya de vuelta a retirarse, y que algunos de estos grandes recordados, sobre todo en el estadio, en el Heliodoro Rodríguez López, pues pasaron por el mundial. Me parece que lo dije de soslayo, pero siempre los presento. Les presento a Benearo Hernández, señores, desde el centro de la tierra. Benearo, ¿cómo estás? Bien, simplemente puntualizar algo sobre lo que estábamos comentando. El siguiente mundial lo recoge Amnistía Internacional en su página. The Guardian cifró en 6.500 el número de muertes por las condiciones laborales en los estadios para este mundial. O sea, no solo hablamos de corruptelas, sino de que encima, y después sé que familias no han tenido la información de la muerte de parientes. O sea, de entre otras cosas, esta es una de las más llamativas, por las cuales algunos clubes incluso van a salir a jugar sin ni siquiera el escudo, solo el uniforme liso, o al menos han prometido eso, no sé qué pasa. Pero salen a jugar. Pero salen a jugar. Yo creo que lo ideal sería que no. Yo no quiero reiterar el mismo mensaje, pero no, o sea, no, de verdad. Yo soy un enamorado del fútbol, no hay cosa que me guste más que un mundial, también se los digo, o sea, no hay cosa que me guste más que un mundial, pero no entro en el juego. Entro en el juego ya de comprar el FIFA y me toca la moral porque lo compro, porque tampoco lo quería comprar, pero por razones logísticas, porque nos hacía falta tener algún tipo de background, digamos, para el canal. Pero vamos, ya ustedes lo saben, los dos compañeros Miguel y Bene, que estoy jugando al PES 2020, y no porque vaya de antisistema, sino porque el juego es una mierda y estoy harto ya de la misma jugada todos los años. Así que nosotros sí que vamos a dar de mundiales, pero de mundiales por los que han pasado jugadores del Tenerife. Y podemos empezar, si quieren, haciendo nada más que de soslayo, poniendo en pantalla
el que ha sido, el que va a ser el 11, lo nombraremos al final, pero de soslayo nada más y luego entramos en los jugadores. ¿Les parece, chicos? Bien. Bueno, perfecto. Igual me dicen que Solo no. apuntar que Dauda va a jugar el Mundial. Con gana, ¿no? En principio, sí. En principio, sí. Es que estaba viendo convocatoria. Hombre, Otro que es que si va a jugar el Mundial sin ganas, no... También es verdad, colega. Sin Y no ganas mundial, para estamos jugar sin nosotros. ganas, colega. Bueno, estamos viendo en pantalla ahora, chicos, la alineación inicial de este equipo. Yo creo que de bastantes garantías. No sé si ustedes me concederán ese favor. ¿Qué sería un 11 de jugadores que hayan pasado por el Tenerife? Por lo menos estaríamos entre los 10 primeros clasificados de la liga. Y si estuviésemos... ¿De qué división? De primera división, hombre. Ah, vale. ¿No? ¿Tú no crees? Y seguro que si tuviésemos el Mundial, eso estoy seguro, pasábamos a cuartos. Luego en cuartos no sé, pero pasábamos a octavos y luego a cuartos. Ese equipo... hay tres que sí pasaban a cuartos y mitad, porque Sí. hay tres que, vaya. No, y luego por escucharlo, sí, eran del MIT de Tenerife, que no es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sino del Matadero Insular de Tenerife, ¿no? Correcto. Bueno, pues les digo, tendríamos en la portería a Javier Seoli, portero del Tenerife que jugó en primera a finales de los años 80, primeros de los 90. Luego tendríamos en la banda derecha, esto obviamente como cualquier 11 que pongamos aquí es discutible, lo podemos discutir nosotros, pero si ustedes están viendo el vídeo y dicen, no, pues yo creo que mejor era poner de lateral derecho a Aguilera, ¿qué te pasa a ti? Que Aguilera jugó el Mundial 98, pues podría ser, así que también les damos espacio para si quieren dejar comentarios o poner algún tipo de reseña. Este canal por algo es público y es para esas cosas, ¿vale? Pues lo dicho, Ferrer en la derecha, el murciélago Roja en la izquierda. En el centro de la defensa tendríamos nada más y nada menos que a Pablo Paz y al hombre conocido como el padre de Paolo Montero, que nosotros queremos que se conozca como se le conoció, como futbolista, como Montero Castillo, que salió hace poquito en una previa aquí porque jugó en el Granada, ¿se acuerdan? Y lo nombramos. Pues Montero Castillo es el otro central. Por ejemplo, es de la cofradía. Por cierto, Caranca destituido ya. No. Sí. Oh, tío. Ya que nombras Granada, digo, aprovecho y... Es Sé que contrataron un entrenador nuevo, pero no le vi la cara, pero no sé quién era. Los entrenadores que viajan a Canarias es que se quedan tocados después, lo tengo clarísimo. ¿A la Empanadas ya lo largaron? ¿A quién? A la Empanadas. No, Empanadas sigue ahí a tope. Empanadas está cogido ahí con uñas y dientes. Bueno, lo dicho. Además, creo que ganó el último partido. Sí, Empanadas va bien. Empanadas debería ser Mallorquín para llevar. Carcedo sí, pero... Sería ensaimada, entonces. Ensaimada, eso es verdad. Bueno, pues tendríamos, chicos, un centro del campo, yo creo que de muchas garantías, con nada más y nada menos que Fernando Redondo en el centro del campo, repartiendo balón y repartiendo codazos, sería, ¿no? Para equilibrar, ¿no? Gerardo Torrado, que luego hablaremos de él en profundidad porque es uno de los con mayor presencia en mundiales que ha pasado por el Tenerife. Y nosotros, como jugamos con interiores, porque somos un equipo que las bandas son de laterales profundos como son Ferrer y Rojas, Sibasaki haría, digamos, las funciones de interior derecho y Ramón Primitivo Maradiaga harían las veces de interior por la izquierda, ¿vale? Y en punta, pues como le digo, tenemos bastantes garantías de gol, porque tenemos a Oliver Neuville, que por aquí pasó sin pena ni gloria el pobre, pero que luego hizo una carrera brutal, y a Juan Antonio Pizzi, que también disputó algún partido en mundiales. ¿Qué me pueden decir? Venga, así, en resumen, digamos, chicos, o como calentamiento. ¿Subimos con este equipo? Sí, hombre. Subir yo creo que sí. Nada de lo que tú decías, tres insignes miembros del MIT tinerfeño. Pablo Paz, Montero Castillo y Torrado, donde pasa no crece la hierba. Sí, señor. Y luego en el interior izquierdo, Maradiaga, pues la verdad, el pobre señor, yo no tengo el gusto de conocer cómo jugaba. No. Yo estoy en el Team Bene con esto, a mí ponme a Miñambre ahí, Felipe Miñambre. Sí, ya lo sé. Y como curiosidad, los dos delanteros jugaron para Pizzi para España y Neuville para Alemania, pero ninguno de los dos, Pizzi no nació en España y Neuville no nació en Alemania. Sí, señor. Como curiosidad, Pizzi en Argentina y Neuville en Suiza. Sí, señor. Eso es un dato más divertido. Nacionalidad Neuville, ¿no? Creo. Neuville creo que tenía nacionalidad suiza, italiana y alemana, creo. Sí, todas. Más que Miguel Bosé.
querías decir. ¿Que era familia diplomático o algo? Porque... No, acumulaba. O sea, yo, por ejemplo, colecciono videojuegos. Tú coleccionabas otra cosa. Pues él coleccionaba nacionalidades. En aquella época era muy fácil, yo creo. Timor-Leste, pues tenía nacionalidades curiosas, ¿no? Entonces, pero la que le interesaba para jugar a fútbol, porque fuera, era Alemania. Pues no le fue mal, porque al final acabó disputando un par de mundiales, e incluso, cosa que luego comentaremos, anotó en 2 mundiales diferentes, que también tiene mucho mérito para un futbolista, por no decir el equipo en el que jugaba, que luego lo diremos. Y jugó una final de Champions. Y jugó una final de Champions, se llama. Para mí, que no soy del Real Madrid, la mítica final para mí del Real Madrid, que es la del Bayer Leverkusen, la jugó este compadre. Bueno, pues empezamos, chicos, si les parece. Bene, ¿tú quieres que empecemos con los jugadores de la selección española? ¿O empezamos con los jugadores que pasaron por la selección jugando en el Club Deportivo Tenerife? ¿Qué te mola más? Los que más te gustan a ti. A mí el que más me gusta. Te dejo libertad. Bueno, hay que mojarse. De verdad, tío, no, este es gallego, es el Feijó de Redondo. No, por Dios. Benearo Feijó. No, por Dios. No, Dios mío, no. Da igual los que han pasado por el Tenerife. Muy bien, vamos a hablar de los jugadores que, bueno, ahora voy a decir yo que esto es como cuando yo voy al bar, ¿no? Y le pido que me ponga un café cortado, ¿no? Y me ponen un leche y leche. Pues yo lo mismo. Benearo dice los que han pasado por el Tenerife, todos han pasado por el Tenerife, así que yo hablo de lo que me dé la gana a mí. Maravilloso. Vamos a hablar de aquellos jugadores que yo les doy más importancia, que son los jugadores del Tenerife, que jugando en el Tenerife, sus selecciones los convocaron para jugar mundiales. Aquí nos vamos a dar cuenta de la importancia que tuvo el Tenerife en los años 90. Porque, sin ir más lejos, vamos a decir que Felipe Miñambres, el mítico jugador, mítico Felipe del Tenerife, el jugador que más partidos ha disputado en el Tenerife sin ser, vamos a decir, los requete conocidos canarios Toño y Molina, ¿no? Es el jugador que más partidos ha jugado, el jugador que más partidos ha jugado también en primera división, no se olviden tampoco en el Tenerife, que también es bastante importante. Razón de discusión en nuestro chat interno, porque claro, ellos lo querían poner como jugador en el puesto de Maradiaga, pero yo discutía, no porque sea un discutidor, que no lo soy, sino porque Maradiaga jugó más partidos que Felipe en el Mundial. Aquí les pongo en pantalla, para el que no recuerde, al Felipe en el Tenerife, con la mítica camisa Puma con la publicidad de Cepsa, ¿vale? Y yo creo que todos tenemos recuerdos grandes de este Tenerife, no me cabe ninguna duda. Y por supuesto, chicos, ¿qué decir? ¿Qué recuerdan ustedes de Felipe, de este pedazo de fenómeno? Yo juro, bueno. No, empieza a mí. No, lo tengo aquí, tranquilo, suelta. Empieza tú, que ibas lanzado, empieza. Nada, que yo, Felipe, decir que probablemente sea de época moderna, al menos la mayor leyenda que tiene el Tenerife, que ha tenido el Tenerife. A nivel de trascendencia dentro del club, no hay que olvidar que él se retira y automáticamente pasa a ser entrenador. Sí, total. O sea, el año que se retira. Y Felipe, el recuerdo que tengo yo de Felipe en el Mundial, y tiro de memoria y juro que no lo he mirado, creo que jugó contra Bolivia. Sí, señor, el tercer partido. Y lo recuerdo porque hice trasnochar a mis padres para ver a Felipe. Qué plasta, tío. O sea, los obligué a estar hasta las 2 de la mañana, porque claro, el Mundial era de Estados Unidos y aquí era un horario, y yo tenía pues 11 años. Sí. Y obligué a mis padres a trasnochar porque jugaba Felipe contra Bolivia. Aguanté 10 minutos, ¿vale? Y te quedaste frito, ¿no? No. Mi padre me hubiera matado, imagino, en aquel momento. Creo que no me mató, dado que sigo aquí. Y nada, si me recuerdo de Felipe en el Mundial, sí sé que hubo bastante clamor porque fuera antes con la selección. Ajá. Pero Clemente era un poquito particular. Si ahora piensan que Luis Enrique es particular, no conocieron a Clemente, Clemente de la última etapa como seleccionador. Clemente fue una cosa muy dura, muy dura. Aunque Felipe siempre fue lo que se llama ahora un prospect dentro del fútbol español de los 80 en el Sporting, sí que es cierto que probablemente sea el jugador que más crecimiento tuvo dentro del Tenerife hasta llegar a ser mundialista. Sí. No era tan fácil, entre comillas, como ahora. No, que va. Bene, ¿y tú, tío? Pues, hombre, para mí era el capitán. O sea, es que era el alma. Cuando él llega al club, yo no. Mi padre era futbolero, pero nunca, cuando yo era pequeño, nunca me mostró. Y no tuve la suerte, como he dicho otras veces, de que hubiera sido autodidacta el amor al equipo. No soy de esos que iba al estadio cuando no me ve porque no me llevaban. O sea, el primer partido que fui yo.
Pero Felipe, o sea, no recuerdo esa época ¿cómo se llamaban? El Maragato, ¿no? Cuando llegó aquí. Maragato, Y ¿no? creo que el primer año, creo que lo pasó como con Jokanovic, que lo llamaban el 600, porque le costaba 600 millones. Y los primeros partidos, la adaptación y tal, pues la gente ya lo empezaba a apurar. Creo que Felipe pasó igual, que cuando llegó, como que todo el mundo no estaba de acuerdo, veía que el tipo no cuajaba y al final fue lo que fue. Como dice el Tenerife, ya me sorprende. Sí, lo escuché una vez a este mayor, sí. Y fíjate, además de todo, recuerdo aquel gol en UEFA donde engañan creo que eran los turcos, ¿no? Al Olympiacos, ¿no? Olympiacos. Sí, donde engañan con la falta cuando está el portero preparándola y se la tiran. O sea, digo, hostia, en el campo de ellos, tal y como era, que decían que con una moneda llegaban de grada a grada. Imagínate. O sea, imagínate, este tío ahí se arriesga a hacer eso, o sea, imagínate, y encima los elimina. Pero fíjate, en el Mundial de Estados Unidos, el recuerdo que tengo, además, es súper bueno, porque me pasó lo mismo, me quedé de madrugada, porque ahí fue ese año, en el 94, cuando yo estaba ya mucho más activo viendo fútbol y interesándome y tal, que es lo que comentaba el otro día de mi pareja que me iba llevando, que en aquella época éramos amigos, sí. Octavo de GB, me iba llevando las fotitos recortadas de la jornada deportiva, para que fuera quedando con los nombres. Y recuerdo que ese Mundial, mi primer álbum de fútbol, todos estos rollos, el partido en el que recuerdo que juega Felipe es en el de Corea, que entra de suplente en la segunda parte. Y lo estaba viendo con mi padre, fue que yo recuerdo es el primer partido que llego a ver con mi padre de madrugada, en el sillón, yo sentado en el suelo, y recuerdo de verlo entero y eso, esperar a que cuando salió Felipe era pero tengo ese grato recuerdo de tal, pero para mí es jugador que marcó época, que para mí cuando lo he visto triunfar en Rayo y en otros equipos como Director Deportivo y tal, siempre he planteado por qué no está aquí. O sea, ese tío debería de seguir aquí, o sea, debería ser una institución y debería de ser otros que llevan muchos más años, que por suerte ya se van yendo, ocupan un espacio que debería ocupar esta gente que sí que ha querido el club y que se ha pegado toda la vida aquí, a pesar de no nacer aquí, o sea, que ha dado todo para el Tenerife. La Bolivia de Erwin Sánchez y Cristaldo, porque como yo les digo, Echeverri. Echeverri. ¿Te das cuenta? Nos acordamos de cosas súper interesantes pues, que a nadie le interesa. Yo pensaba que había jugado contra Bolivia. Sí, yo también, pero el tercer partido fue contra Corea, entonces yo pensé que había sido el primer partido de Alemania, que el golazo de Goicoechea. De hecho, Corea, tercero Bolivia, pero debe ser que es al revés. En mi mente tenía que era China, imagínate. Y ahora estaba revisando y sé que creo que fue en el 63 cuando lo cambian por Salinas, y sí recuerdo verlo correr la banda como una moto y bueno, y ese mundial todo lo que trajo, ¿no? Qué guapo. Para mí mundial, todos los recuerdos son espectaculares ese mundial. Todos. Es que ese mundial, lo de Maradona, lo de Escobar. Vamos con Maradona. Porque Maradona no jugó en el Tenerife. Eso, Roger Milla. Lo de Italia. Fueron tantas cosas. Muchas historias en un solo mundial. Ese mundial fue muchísimo, tío. Muchísimo. No fue el primer mundial que vi, pero sí el primer mundial que tengo recuerdos igual que yo. Más o menos claro. Además, fíjate, más o menos claro. No me acuerdo de nada, de ver nada. Yo me acuerdo de cosas sueltas, me acuerdo. Sí. Pero claro, no puedo decir que las vi después. Bueno, creo que tengo recuerdos implantados por mí mismo, porque como luego sí que me he empapado un montón del gol de Breme, de tal que cual, pero yo no creo que viese nada del mundial ese. No, pero yo me acuerdo yo sí. No, del 90. Maradona cantando el himno en Nápoles. Sí, esa imagen es mítica, en todos los documentales sale, pero en el 94 sí, porque yo vivía en Santa Cruz de pibito, y el mundial lo daba Canal 7, el canal de Santa Cruz, donde triunfó el actor Alex García, que esta semana le estaba diciendo ya Veniaro que me encanta. En Canal 7 echaban de madrugada la señal de Galavisión. Exacto. Y por Galavisión estaban Sábado Gigante con Don Francisco. y echaban de madrugada los partidos. Y yo me acuerdo que tanto como pegarme quedarme hasta tan tarde, no, pero siempre había un partido que empezaba como a las 10 o a las 11 de la noche y ese lo ponían en Galavisión. Y yo lo veía en casa de mi hermana. Las cosas que había que hacer para ver un mundial. Sí, loco. Además, que quede claro que estoy diciendo esto y me estoy acordando que la tele no era la tele de la casa de mi hermana, sino un fisco tele chica que tenía en una habitación botada por ahí con una antena de bigote que tenía que dar la ruedita para coger el canal bien, porque ni en la tele grande se podía ver
el canal. Les estaba diciendo que ustedes nombraban, en este caso Benearo nombró a Maradona, pues quién mejor para hablarles de Maradona que otro jugador del Tenerife que estaba en ese mundial, además, que no es otro que Fernando Redondo, nuestro citadísimo jugador argentino que le da nombre a este canal. Aquí estamos viendo una imagen de Fernando Redondo, para mí una imagen de las históricas de Redondo, que es él con los brazos abiertos llevando el balón y exactamente, y empujando jugadores, ¿vale? Pues ese Fernando Redondo, que jugaba en el Tenerife, fue convocado por la selección de Argentina para jugar en el Mundial y fue testigo directo de ese gol último de Maradona, Bene, que te acuerdas de la historia más o menos, o que cómo fue y tal. Recuerdo que cuando marca se va a la cámara y casi se la come, es mítica esa imagen, y bueno, sé que iban vestidos con la indumentaria azul fuerte y negro, creo que era, ¿no? Puede ser Grecia, entonces, que yo creo que era su primer mundial. Y después queda fuera del mundial. Déjenme ponerlo aquí porque así la gente lo puede ver. Luego pasaron cosas. Sí, eso está rodeado de mucho. Te venían cositas. Porque además, no lo voy a defender obviamente, pero ¿cómo se dice esto? Bueno, gracias a eso acabó entrenando con aquel mítico velocista, ¿no? No sé cuál es el nombre. Ah, sí, bueno, pero esa es una de tantas. Él dio en la recuperación. Él dio positivo por efedrina, que es una cosa que se ha venido a contar hace muy poco, que no dio positivo por cocaína, como todo el mundo decía. Él dio positivo por efedrina, que es una cosa que te tomas tú cuando tienes gripe, por ejemplo. Sí. Pero que con los ciclistas. Era en ese momento ilegal tomarla. Ahora comparto con toda la gente que esté viendo el vídeo la imagen de Maradona en el momento de ser expulsado. Y detrás está nada menos que el Cholo Simeone, y detrás se intuye, porque está desenfocado, a Fernando Redondo en la misma jugada. Como dice, de todas formas, sí. no quisiera tampoco ser ahora el jugador defensor de Maradona, pero digamos que los años 90 en el deporte fueron un poquito, en el deporte en general, no solo en el fútbol, fueron un poquito laxos en cuanto a cuestiones de doping se refiere. Sí, total. En general. Recordemos quién era, no me acuerdo quién era el velocista que acabó entrenando con él. Ben Johnson, sí, estamos hablando de... Pues no corría Ben Johnson ni nada. Corría que se la pelaba y viceversa. Sí, señor, igualmente, ¿no? Igualmente, corría igualmente. Pongo una imagen ahora del propio Mundial de Fernando Redondo jugando contra Rumanía, porque como pasó lo que pasó con Maradona, Argentina siguió en el Mundial y Fernando Redondo poco menos que era, aparte de los delanteros de esa selección, que era una auténtica brutalidad de selección argentina, que tenían a Balbo, a Canilla, a Batistuta, ¿vale? El Cani, sí, el pájaro Canilla, pero tenía un centro del campo también que era una bestialidad, con el capitán general que era Fernando Redondo, Simeone, Maradona, ¿vale? Un equipo bestial que pues obviamente que yo creo que castigado por la marcha de su líder, pues no pudo remontar el vuelo a pesar de que tenía un equipazo que lo flipa. Pues Redondo estuvo allí, señores, no es moco de pavo. Y yo les decía a ustedes, esta parte se las voy a dejar a ustedes, que son, sobre todo al descuartizador de Boston, conocido como Miguel, que nos recuerde qué le pasó a Redondo. Claro, porque Redondo es un jugador que fue campeón de ligas y de copas de Europa con el Real Madrid, un jugador importantísimo para el fútbol mundial, diría yo. Pero resulta que Redondo solamente juega un mundial. ¿Y por qué, Miguel? Si tú tienes memoria de eso. En el año 90 era muy pibito, ¿vale? Jugaba en Argentino Junior, fue el año que Santiago Llorente hace, yo creo que el mayor, comillas, porque no es un delito, el mayor robo de su carrera, que es sacarlo a coste cero a Argentino Junior para traerlo al Tenerife. Sí, señor. En el 94 le pilló en una edad muy buena. En el 98 estaba ya en ese punto que tienen todos los futbolistas, que a un estado físico todavía bueno, sí, con un punto de madurez brutal en tu juego. O sea, de hecho, el periodo 98-2000 de Redondo, creo que a día de hoy sería titular en cualquier equipo del mundo. Del mundo, sí, señor. Del mundo. Y selección del mundo también. Y selección del mundo. Bueno, en España a lo mejor no, porque Luis Enrique es así, pero bueno. Vale. Qué mal. Luis Enrique me cae de puta madre, pero nota, que tiene sus cositas. Pero tiene sus cositas. El Lucho tiene sus cositas. Yo con la luchoneta a muerte, pero tiene sus cositas. Bueno, al lío. Que Pasarela, si antes hablábamos de que Clemente era un poco particular, alineando 8 defensas contra Nigeria, pues Pasarela era un poco particular en otro sentido. No, a ver,
fue un tremendo defensor, campeón del mundo con Argentina en el 78, si no recuerdo mal. Sí. No, en el 86. 86 también. 86. Era el seleccionador de Argentina en Francia 98, ¿vale? Muy buen entrenador, ganó bastantes cosas con River, pero era un poco particular en el trato, ¿vale? Y él exigía a sus jugadores que eso del pelito largo, eso a él no le gustaba. Y ojo, las pintas, busquen si pueden las pintas de pasarelas en los mundiales, que digamos que sí. Vamos a ver, Daniel, vamos a taparnos un poquito, una mantita, y nos tapamos porque... Y decidió no llevar a Redondo, porque Redondo dijo, pues tú di lo que quieras, yo a mí se me tiene que valorar por cuestiones futbolísticas, no por si tengo el pelo más largo o más corto, lo cual es completamente cierto por otra parte. Total. Y decidió no llevar con Argentina al probablemente el mejor centrocampista del mundo en aquel momento, año 1998. Sí. ¿Le pesó a Argentina para su desempeño en Francia 98? Yo creo que no, había selecciones igual de potentes. Si hubiera ido Redondo, creo que no hubieran disputado aquella final ganada por Francia, pero sí que hubieran hecho un mejor papel, creo que los eliminó Croacia en cuartos, de hecho. Exacto. Y hubieran tenido alguna opción más, quizás. Los caprichos de los entrenadores, ¿no, Ben? Sí, es así. Y bueno, y remóntate al Mundial 94, si parecían los Beatles, o sea, sí, ahí el que tenía pelo corto porque se le caía, o sea, porque eran todos, vamos. Y siempre fue así. Sí, o sea que... Pero sí, es una pena. Yo recuerdo el cachondeo en periódicos de tirada nacional como Marca, donde en la portada ponía la cara de Redondo y ponía diferentes cortes de pelo para bromear con eso. Y de hecho yo en su día pensé, esta coña, se está tapando otra cosa, porque es imposible que un entrenador le diga a un tipo que... Sí. Puede ser que hubiera manía por ahí, lo sacara y diera esa... Es que nunca se entendió, la verdad. Nunca se entendió. Ya saben que soy un flipado, aunque Ben incluso ha vivido allá, así que alguna cosa más tendrá él quizás que decir de esa Argentina, pero después de mucho investigar, o sea, allí lo que hay es que se partió un poco el grupo entre los que sí le hicieron caso a Pasarela para ir al Mundial y los que no, y a muerte que no iban, y hasta que entre... Pero además, si hubiera sido un capricho... Canilla, que lo nombró antes Miguel, y por supuesto Fernando Redondo, que vamos, que si ven a Pasarela lo apuñala. Un capricho deportivo. Puedes estar de acuerdo o no, ¿vale? Eso ya es cuestión de cada uno. Pero dice, bueno, es su idea de fútbol, pues bueno, vamos con ella y a ver qué tal. Pero por un corte de pelo. Un rollo estético, ¿no? Un poco flipado. Señor Daniel Pasarela. Un flipado. No, un flipado. Y luego acabó a cuchillo... o sea, es un tipo que como futbolista es recordadísimo allá por lo bueno que era. Sí. Era pues poco menos que lo comparaban hasta con Beckenbauer por lo bueno que era jugando de central y de libre, porque era un defensor más libre que defensa central. Pero claro, es que el ocaso de Pasarela ha sido desastroso, o sea, tanto como entrenador acabó fatal y luego fue directivo de de River, que Dios me perdone, de River en el famoso descenso de River. O sea, él fue partícipe del mayor desastre de la historia de River Plate. Sí, sería bueno el Pasarela futbolista que acabó jugando en el calcio de los años 80. Sí, imagínate. No, era una bestia. O sea, yo he visto vídeos, porque obviamente tampoco lo vi, pero era una cosa muy... los que hablan de la Premier hoy en día deberían mirarse el calcio de los 80. Sí, total. Eso sí era una superliga. Antes de Bosman vivíamos en otro mundo. Bueno. Sí, con Udinese y... Sí. Y Eriksen en la Vicenza o en Venecia, en alguno de estos. No, es que era un... Grandes estrellas mundiales. Los tres extranjeros eran los mejores extranjeros del mundo, con muchísima diferencia. Es para que se hagan una idea que nos esté viendo, es como si hoy en día solo se pudieran alinear dos extranjeros y el Tenerife tuviera, que decirte yo, el décimo, un Vinicius, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, o a Valverde, ¿qué cojones? O a Valverde. Una bestia de este estilo. Redondo. No pudimos, la ley Bosman nos impidió seguir con esas tendencias, es una pena. Pero oye, pues yo qué sé, también nos ha dado tema de conversación y gracias a eso también tenemos un canal de fútbol en el que hablamos del tema. Correcto. Bueno, antes que esto, porque empecé por el 94 porque es verdad que es el mundial que más nos representa a los tres, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, porque a todos nos flipa ese mundial. Si algún día haremos un homenaje a ese mundial con cosas importantes, porque yo les dije incluso que en mi idea primigenia del canal todo nace de historias que
varias de estas salen de ese mundial. Emitamos los mejores partidos del Mundial 94, ¿vale? Leonardo Rebeni y tú y yo los comentamos. Mundial, que recordemos que va Ronaldo con 18 años y los varios minutos, si mal no recuerdo. ¿Cómo sería ese Brasil, no? Para que no se llamaba Ronaldinho en aquel mundial. Ronaldinho, El que llevaba a Ronaldo la camiseta era el central. Sí, señor. Sí, de hecho su novia era la Ronaldinha, el Rayo. Sí, pero llevaba a Ronaldinho porque Ronaldo, que era el central titular, exacto, era Branco, Ronaldo y dos más. Sí. Yo ese año escuché que estuvieron a punto. No sé si te acuerdas que era un leño animal grandote. O estuvieron muy detrás del portero de Suecia, que juega la final con Italia. Ravelli. Que era un Thomas Ravelli. Semifinales, la final es Brasil. Exacto. Las semifinales, el Tenerife estuvo detrás y estuvo a punto de fichar a ese portero. Thomas Ravelli. Viejo desde que nació. Viejo, sí, por aquí. Viejoven. Sí. Pues él nació con 37 años ya. Antes de eso, en el mundial anterior, en el que no tenemos tantos recuerdos, fue en el que fue este portero que nombrábamos antes en el 11 de jugadores mundialistas, que es Scioli. Comparto con ustedes ahora una imagen en la que vemos a la selección de esa selección de Uruguay del Mundial 90 en la preparación, y pues el portero titular era el tío. Lo que pasa que no jugó ni un minuto en el Mundial. Se hizo un Ronaldinho en el Mundial 94 y no llegó a jugar ni un solo minuto en ese Mundial, ¿vale? Así que ustedes lo recordaban, yo soy honesto con la audiencia que nos sigue. Yo no lo recordaba, pero ustedes sí. ¿Qué recuerdan de Scioli, chicos? O solamente el nombre. Suplente de Belsa en la primera temporada del Tenerife primer. Okay. Yo estoy como tú, Aníbal. Y después se volvió a marchar, pues estuvo un año. Y hay que decir que hay otro que yo además le guardo, ¿cómo se dice esto? Cuando se dice en protocolo, le rindo pleitesía a otro jugador que jugó el Mundial 94, que le pasó lo que es Scioli, que fue al Mundial 94 y que no jugó. Y que tampoco estaba en el Tenerife, pero que sí estaba en el Tenerife. Me gusta meter un poco de ruido aquí, ¿no? Porque, claro, es que Juan L. no estaba en el Tenerife todavía, pero cuando acabó el Mundial, Juan L. era jugador del Club Deportivo Tenerife. Comparto una imagen de un partido que a toda persona más joven que yo que conozco, todo extranjero que conozco y que no sabe la historia del Tenerife, le flipa, que es la imagen de Juan L. en el partido de la Copa de la UEFA contra el Lazio, ¿vale? Que para mí es la más representativa. Y además, yo creo que esto fue un jugador mágico que pasó una época buenísima en el Sporting de Gijón y que aquí hizo muchísimas cosas buenas, aunque se le recuerda por alguna cosa mala fuera del campo. Pero nosotros aquí nos dedicamos a hablar de la obra y no del artista, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de Juan Castaño Quirós? El pichón de Roses. Bene tiene una anécdota que la contó el otro día. Si la quieres volver a contar, yo encantado de la vida, tío, porque a mí esas anécdotas me flipan. Pues sí, la verdad que yo recuerdo que el año anterior en el Sporting había llamado muchísimo la atención. Cuando en ese verano se habla de que ficha por el Tenerife, te digo, primer álbum de cromos de fútbol, y con las fotitos de nosotros, Felipe, estaba Juan L. también. Y yo y mi compadre nos fuimos al estadio. Yo creo que no fue un partido de presentación, fue antes de empezar la liga. No recuerdo cuál fue, pero porque sé que una vez se jugó contra el Gremio, pero no creo que fue en esa época. Y a la salida siempre éramos asiduos casi siempre a ir a la puerta de abajo de tribuna para pedir los autógrafos y tal, o los jugadores, no sé qué, una fotito y no sé cuánto. Y bajando por la callejuela de tribuna, nos encontramos que en la puerta del medio, donde entran las autoridades y tal, salía Juan L. con una chaqueta y tal. Yo no sé si llevaba hasta una gorra, algo así. Iba como muy tapado y tal. Y lo vimos y enseguida, Juan L. y tal. Y claro, mi compadre más o menos de mi estatura, 1,85, 1,80 y algo. Sí. Y Juan L. era un taponcillo. Y el tío, claro, la calle llena, imagínate tribuna. Imagínate en esa época, colega. Y en esa época, y el tío nos agarra por los hombros y va con nosotros como si fuera colega, hablando con estos por toda la calle para abajo, y cuando ya sale de todo el barullo, ya como que se iba. Y pues, Juan Castaño Quirós, firme aquí. Y que firmaba el cromo. Y tengo que tener el cromo por ahí seguro, firmado con el autógrafo de Juan L. Una genial historia. De Juan L. no hay fotos en el Mundial, sí que hay fotos en la preparación del Mundial.
Pero en el Mundial no, porque no jugó, no disputó ni un solo minuto. Entonces no tenemos nada de él. Sabrás que tengo una con Redondo, por ejemplo. El primer entrenamiento que vamos al Mundialito, que además fue súper curioso, porque... No voy a alargar aquí, ya lo conté otro día, todo ese rollo. Eso te iba a decir. Muy gracioso, sí. Vamos pero nos pegamos... meollo. Imagínate, Quique Estebarán todavía creo que ya se había ido al Barça, pero estaba ahí de visita, le pude sacar una foto y tal, no sé qué, Chevrolet Solar, Valdano, Capa, o sea, esa época. Y Redondo tenía un Chevrolet, me acuerdo, un Camaro, me acuerdo que era eso. guapísimo, afilado. Y nosotros que por si no sabías tú esa historia, tiene un Corvette. ¿no? Eso es un Corvette, exacto. Y nosotros esperando allí para sacar la foto con Redondo, tío. O sea, es que imagínate. Y salió el último en el Mundialito. Ya casi no había luz, o sea, prácticamente estaba oscureciendo. Y claro, nos sacó la foto alguien y salimos los tres a oscuras. Ahí no sabes si es Redondo, si era la rubia de... o si era Percio Olivares. Y tú decías, ¿verdad? Y es la única foto. El de los balones. Pues la única foto que tenemos con Redondo, porque al poco tiempo se fue al Madrid, tío. Y todavía la tengo por ahí y lo ves y se ve algo, pero tú, qué rabia, tío, de estar toda la tarde esperando para eso, y al final, bueno, tenemos esa foto con Redondo. Está guay. Miguel. Nada, de Juan L. Si antes decía que Felipe fue uno de los prospects del fútbol español en los 80, pues Juan L. era uno de los prospects del fútbol español en los 90. Que eso es otro robo de Santiago Llorente. Total. Y es lo que hablamos antes, de llevarte a un jugador de ese nivel, un equipo como el Tenerife, te habla primero del peso que tenía Tenerife en esa época en el fútbol español. Y segundo, de los repartidos que estaba el talento. De Juan L. futbolísticamente, que tengo que decir, que era un enganche argentino en el cuerpo de un chaval de Gijón. Con todo lo que ello implica. O sea, era un jugador de media punta, muchísima clase, tenía gol, sí. Una época de no muchos goles, pero tenía gol. Y sobre todo tenía una cosa que a mí me flipaba, claro, yo repito, tenía 11 años. ¿no? Yo ver un jugador que regateaba en corto, a mí es que me flipaba verlo en estudio estadio, claro, cuando lo veías en aquella época veías que Juan L. pegaba un rato aquella eliminatoria, el partido que tú comentabas, que lo tengo grabado en vídeo en casa de mis padres. Wow, ¿en serio? Contra la Lazio, sí. Wow, qué guapo. Probablemente el mejor, si no el mejor partido de su carrera, ahí debe andar. No, yo creo que sí. Juan L. aquel día, si el Balón de Oro se hubiera dado por un solo partido, se lo hubieran dado a él el Balón de Oro, el de plata y el merecido, de además, amigo. Además, recuerdo ese partido mucho, Juan L. Codro. En ese partido, sí. Y la Lazio, ojo, la Lazio tenía a Pavel Nedved, la Lazio tenía a Marchegiani, a Pierluigi Casiraghi, tenía a un jovencísimo Alessandro Nesta. Sí, señor. A Beppe Signori. Un equipazo. O sea, no, Signori estaba en la Sampdoria. En ese año, yo creo que estaba en la Lazio. En la Lazio. Sí. Uno de los grandes del fútbol italiano. Es que un equipazo. Ya un calcio no tan potente como el de los 80, pero un calcio potentísimo también. Mucho billete, además. Era un... Sí. Que además que fue la vuelta de un partido 1-0 de Pavel Nedved del medio campo casi, un golazo, donde Tenerife supo amarrarlo bien. Y solo hice con ese 1-0. Conseguí los partidos ni siquiera era aspirante a Balón de Oro en ese. No, el Balón de Oro lo gana en el 98. Era un jugador normalito. Voy a hacerme una de las mías, Miguel. Qué bueno era, Gianni, Negro, Marcolín, Chamot, otro carnicero de Chamot, Rambaudi, Casiraghi, Signori, Alessandro Nesta, Diego Fuser, Gotardi y Nedved jugaron ese partido. Fuser es ese típico jugador como Nicola Berti, como ese centrocampista interior italiano. Sí, total. Para que ustedes se hagan una idea, eran una especie de Gattuso, jugadores que ocupaban 3 o 4 campos ellos solos. Total. Pero en el caso de Fuser y en el caso de Berti, además tenían cierta calidad en la pierna derecha, no como Gattuso, que tenía calidad en ambas piernas para cortarte. No, en las patas de Navidad. Sí. Como él dijo, como el propio Gattuso dijo una vez, si yo hubiera tenido el talento de Messi, hubiera corrido en tercera parte, ¿vale? O sea, como no tenía su talento, pues tenía que correr muchísimo más. Pero ese típico jugador italiano ocupaba muchísimo campo. O sea, que a Lazio hablamos esos nombres ahora que a muchos no les sonarán, pero no, ojo, era una Lazio de primerísimo nivel. Además de una Copa de la UEFA que era prima hermana de la Champions League, porque era una Copa de la UEFA en la que entraban los mejores equipos de Europa. De hecho, en mi opinión, la UEFA
no es que tuviera más valor, ¿vale? Pero sí era más complicada de ganar que una Copa de Europa. Sí. En la Copa de Europa, a ver, se me entienda, la Copa de Europa lo difícil era llegar, porque tenías que ganar la liga de tu país. Liga, total. Pero la UEFA era muy, muy, muy dura. O sea, la UEFA desde el segundo, ustedes se imaginan, el año pasado, segundo quedó el Barça, tercero el Atleti, cuarto el Sevilla y quinto el Villarreal, si no recuerdo mal. El año pasado. Pues estos 4 equipos hubieran ido a la UEFA este año. Exacto. Ustedes imagínense una Copa de la UEFA a doble partido, desde primera ronda, desde 32avos de final a muerte, sorteo puro, Qué guapo. que te podía tocar. Te podía tocar de Tel Aviv. desde un Milán bueno, en primera ronda hasta el típico equipo de Europa del Este, del que nadie conocía nada, el Dinamo de Dresden, el AEK Solna, el Esconto de Riga. El Esconto de Riga, que te la liaban de tal manera, porque claro, el scouting que tenemos hoy en día es maravilloso, pero en aquella época el scouting era, niño, tráeme un vídeo de esta gente, y si no tienes, pues no lo inventamos. No, e igual el vídeo que te consiguen era de 3 años antes, o 10 años antes, que era el scouting que había antes, ¿oíste? Entonces, era una Copa de la UEFA que tela. Sí, de hecho, el Tenerife entra por la Intertoto, o sea, no entra ni directamente, sino... Las 2 veces que va, entra quinto. Entra quinto. Por eso. Entra por clasificación directa en Liga. Sí. ¿No hubo Intertoto con Maccabi y demás? No. Maccabi fue en Copa de la UEFA. Sí. Es lo que hablamos, te tocaba en ronda lo que te tocase. Te tocaba cualquier cosa. Miren, estoy poniendo para que la gente lo sepa, una fotito de lo único que he encontrado de Juanele en archivos y tal. Es una foto de Juanele corriendo, entrenando con la selección del Mundial 94, en el que se ve la carita de Camarasa, se ve la carita de su Bizarreta en primer término ahí. Y vamos, un equipo, y si no me equivoco, de fondo, no sé si es Manolo, el del Atlético de Madrid, me parece que sí. Pero Pichichi con 17 goles. Dime. Pichichi con 17 goles, un respeto, Manolo, pues, porque el pobre Juanele no jugó ni un minuto, pero el que sí jugó, y jugó bastante, fue otro jugador que para nosotros es un tipo espectacular, ¿no? Como fue Slaviša Jokanović, que en este caso ya pasaríamos de Mundial, daríamos un saltito al Mundial 98, en el que Jokanović fue convocado por la selección de su país, de Serbia, y llegó a jugar 4 partidos en ese, imagínense, 4 partidos, Yugoslavia jugó 4 partidos y cayó en octavos contra Holanda, o sea, contra una gran Holanda además, que era la de ese Mundial. Creo que en este repaso queda clara la calidad que había en el Tenerife en estos años, porque no hemos nombrado a ni un solo jugador. Es verdad que con los otros mundialistas seguramente pasará, que eran todos jugadores muy top. Bene, de Joka tú 1001, porque a este sí lo viste 1000 millones de veces jugar y puedes decir de cosas muy buenas. Sí, además recuerdo que si mal no se me va la memoria, fue un conflicto prácticamente con el Oviedo, que no recuerdo si primero fue con Onopko o fue después con lo de Onopko, la pelea por Onopko. Creo que fue primero ficharon a Jokanović y después el Oviedo, en el fichaje de Onopko, tuvo también una disputa con el Tenerife, en aquella época, algo así. Pero igual, este sí que lo viví y recuerdo los primeros partidos, que ganaba muchos pases, claro, se esperaba muchísimo. Fichaje carísimo en aquella época, le llamaban el 600, precisamente por eso. Por lo que costó, ¿no? Una cosa, que la pelea que te falta decir, porque no acabaste de decir la frase, la pelea era con el Atlético de Madrid, no con el Oviedo es quien vendía, pero la pelea del Tenerife es que le levantaba a los jugadores al Atlético de Madrid, y lo que está diciendo Benearo es que le levantó a Joka, que se levantó bien además, y que luego el Atlético de Madrid estaba frito por fichar al tal Onopko del Oviedo, y se metió el Tenerife y tampoco fichó ni por el Tenerife ni por el Atlético de Madrid. Que el Tenerife yo tenía en mente que el Oviedo, que había sido un descalabro como con Rivaldo y Barça y demás, y que después el Oviedo con Onopko había tenido una disputa ahí, ¿vale? No, era eso, que el Atlético estaba frito por ficharlo, porque hizo una temporada en el Oviedo muy buena, y con Jokanović igual, es que Jokanović era el motor del Oviedo de Radomir Antí. Pero yo te digo, el Tenerife intentó levantarle a Caminero, imagínate, al Atlético de Madrid. Claro, loco. Que era una institución en aquella época. Que es como si ahora el Tenerife le quiere levantar el Atlético de Madrid a Lemar. A mí me está, como lo contaste el otro día, a mí me dice que el Tenerife forma en el 97, 98 un centro del campo con Jokanović y Caminero. Y bueno, no voy a decir cómo me pondría, pero vale, son 3 palabras. Se pueden imaginar ustedes como... Bestial. Pero recuerdo que esos primeros partidos le costó
y eso se le exigía muchísimo, lógicamente, por lo que se había desembolsado, Sí. pero después se convirtió en muy dueño de ese centro del campo, es que no sé, llegaba a todo, el gol, no sé, yo creo que después fue alma del equipo total, y fue una pena que se fuera, una pena. Son estos jugadores como Mackay, como Newell, que te quedaste con la pena de no disfrutarlo más tiempo, ¿sabes? Total. Te quedó la sensación de que tuvo poco. Creo que no me arriesgo mucho si digo que ha sido el segundo mejor centrocampista que tiene el Tenerife en su historia. Seguramente, Justo Sí, por no, seguridad, liderazgo. Si Redondo era un 10, yo pugna la era un primera, 9,9. le pugna la primera en pelea clara, o sea, esto es un Porque- combate de boxeo muy disputadísimo entre Redondo Claro, y yo de Redondo tengo más el recuerdo de la etapa quizás en el Madrid. en el Madrid, claro. Claro. Que yo casi Sí. lo recuerdo, en Tenerife lo recuerdo muchísimo, recuerdo disfrutar. Porque yo siempre me he fijado mucho en los mediocentros de los equipos. Y a mí Jokano me parecía una cosa espectacular lo que tú dices, ¿no? A nivel de liderazgo, a nivel de gol, a nivel de distribución en corto y largo. Brújula, tío, era una brújula el tipo. Que eso ya no se ve hoy en día. O sea, hoy normalmente ves un doble pivote que uno es muy bueno en largo, pero el otro lo distribuye muy bien en corto. No, y defensivamente. Defensivamente estaba siempre bien posicionado y no necesitaba correr mucho. No. Siempre estaba bien muchos colocado. kilómetros en su carrera. Y no le hacía falta. Es como la teoría que tengo yo, la teoría no, o sea, lo de Effenberg, ¿vale? Salvando las distancias, yo que no vi bastante mejor. Effenberg jugaba en un rango de 15 metros. Ustedes pueden ver cualquier partido del Bayern, estaba colorado como un tomate, pero él no se movía del círculo central, ¿vale? Él daba, el Bayern defendía, muy bien, yo me pongo en la media punta, que ocurre en otro, yo bajo 15 metros. Sí. El Bayern ataca, yo subo 15 metros, me pongo en el otro vértice, se puede llamar vértice, el círculo central, y desde ahí voy a dominar el juego. Y así lo hacía. Un tipo muy listo de Effenberg también. Bueno, aguantó hasta bastante, ¿no? Sí, super pureta. Es que Effenberg ya llega tarde al Bayern desde el verde. Sí. Y ya en el Bayern todavía hace carrera, bastante carrera. Sí. Pues Jokanovic para mí es una de las camisas más recordadas del Tenerife, era el faro del Tenerife en mucho tiempo. Y además, ¿qué pasa? Que Jokanovic llega al Tenerife, ya no está Redondo obviamente, ¿no? Pero llega a un Tenerife falto de alguien que timonease el equipo como lo había timoneado antes Redondo, y se convierte en santo y seña del que fue el mejor Tenerife de la historia, que es el Tenerife que disputa las semifinales de la UEFA, el que pugna con... Ahora son equipos que se nombran y la gente no recuerda, pero con el Deportivo La Coruña por los puestos altos de la Liga, con el Barça, el Madrid, cuando el Valencia era un equipo que aparecía y desaparecía, era siempre nuestro Tenerife el que estaba ahí peleando, y Jokanovic fue lo dijo antes Bene, y me sumo ahí, que me gustó mucho la palabra, la brújula de ese equipo, ¿no? El jugador franquicia de Jupp Heynckes. Total. Sí. Y fue una pena, fíjate, que Codro llegara como llegó. Vamos a tener al Codro de Arreal, sin lesiones, sin tal. Vamos, o sea, yo creo que hubiera sido brutal. Y yo en general creo que Codro no hizo un mal trabajo en Tenerife, sí a nivel no. Pero a nivel de trabajo y de trabajar para otro, sobre todo. No, eso está claro. Es que tenía muchísimas lesiones, que caía muchísimo en fracturas de fibra. ¿Ustedes se acuerdan de la temporada de Codro en la Real Sociedad, cuando todos los resúmenes Estudio Estadio era un golazo de Codro, todas las jornadas? Sí. Que por eso de hecho, el Barça, exacto, sí. Que de hecho el máximo goleador, pero ya ahí empezó su etapa. Si un día revisionamos ese partido de vuelta contra la Lazio, vamos a hacerle un seguimiento, yo creo, a Codro, para que vean la cantidad de movimientos sin balón que hacía, la cantidad de espacios que generaba para sus compañeros y la gran importancia que tuvo en cinco goles que le mete el Tenerife al Lazio. Y es una pena esa UEFA. Recuerdo, además, anécdotas muy buenas de esa UEFA, que nos vamos ganando de aquí con el Schalke. No recuerdo si expulsan a Ojeda o ya acumulaba tarjeta o algo. Y para allá juegan, hay un cambio radicales que eran en la portería ya directamente, que era el sueco el que iba a jugar, Anderson, y en banda derecha iba a jugar Dani, aquel jugador que vino del Atlético de Madrid. Los dos goles venían por banda derecha, dos centros, y nos quedamos fuera, y al final jugaban Inter y Valencia, la otra semifinal, pasó el Inter, creo que fue, sí, la final es contra el Inter. Y yo creo que si llegamos a pasar al Schalke, el Tenerife hubiera ganado la UEFA, yo creo que seguro. Puede ser, pero ojo que Sí. Yo no sé si estaba Ronnie, creo que todavía no. Sí, estaba, se rompió de hecho. La lesión gorda de Ronaldo es en el partido en la final de la UEFA, el partido de ida,
cuando se rompe la rodilla, que en todos los vídeos se ve hasta el crack de la rodilla del pobre Ronaldo, el que antes llamamos Ronaldinho, haciendo unas bicicletas, haciendo su bicicleta, el que antes llamamos Ronaldinho, que aquí ya era Ronaldo, que ya la había roto en el Barça, y que estaba en ese Inter, que fue finalista contra el Schalke 04, escuchen bien, finalista contra el Schalke 04, Schalke 04 que elimina al Tenerife en semifinales, con lo cual si el Tenerife llega a ganarle a este Schalke, la final hubiese sido Tenerife, Inter de Milán de Ronaldo, ¿no? Y recuerdo que me acordaré toda mi vida ese cabezazo de Chano prácticamente en el último minuto que se va lamiendo el palo, lamiendo el palo, que hubiera sido 2-1 creo, y hubiera puesto el Tenerife al final. Y pasábamos a la final. Creo que esa es la historia del Tenerife, estar siempre a un gol, ¿no? Yo tengo, como resumen de la historia del Tenerife, siempre tengo eso, que siempre estamos a un gol de la gloria, ¿no? Claro, pero es que el Celta, ¿no? El Tenerife... El Celta, los ascensos nuestros, o los no ascensos últimos de la fase de ascenso. El Tenerife es que ha tenido 10 años de gloria. Total. 10 años muy bueno. Entonces, en 10 años, o lo haces todo deprisa y corriendo, ¿vale? O te vas a encontrar con esto, puedes perder porque es fútbol al final. El Tenerife, el gran defecto de aquella época fue no haber sabido transformar todos aquellos éxitos en la creación de una estructura suficiente para mantener. Total. Se quejaba Eugen, que incluso en el tema de los viajes, de tal, y él decía, no exigía un avión para ir más cómodo, él decía, ¿quieres ser grande? Necesitas esto. Sí, necesitas el avión y era un tío, y era Henke, era, bueno, tío este del Liverpool, no recuerdo cómo se llama el club, era el club de la época, o sea, el tipo, yo recuerdo que con César, un entrenamiento, me parece que yo era aficionado, porque iban a entrenamiento cada 2 por 3 a vernos nada más y todo el rollo. Y creo que él llega tarde a un entrenamiento y el míster le pregunta que por qué llega tarde, no sé qué rollo fue. Y al día siguiente, cuando viene él a entrenar, le dice, no te vistas, no puedes ir a tu casa. Toma. No, porque hoy soy yo el que no quiere que entrenes tú. César Gómez, que ese año había parado, o sea, el año de clasificación para la UEFA, para Ronaldo en el estadio, al mejor Ronaldo que empezaba en el Barça, y el Tenerife gana 4-0, si no recuerdo, con 2 goles de Yocano. Y lo mandó para la casa. Y lo mandó para la casa. El tío no se casaba con nadie. Me contaba el utillero de aquella época, que era Figueroa, que era un tío, sí que debería mostrarle un día porque es un tío maravilloso. Y tiene historias, bueno, para contar. Y decía que era tan estricto el tipo. Y claro, Figueroa era un tipo muy servicial y muy... Yo creo que es una persona que siempre hay que recordar porque dio mucho el Tenerife en su parcela y tal. Y él decía que los primeros días el tío le tiraba la bronca por todo el rollo de material y tal. El tío dice que ya le fue cogiendo el truco y que tenía todo colocado en su sitio, tal cual, no sé qué. Cuando van a jugar a Bilbao, que ya yo veis que va para el Madrid y después se va al Bilbao otra vez, que creo que es la segunda etapa en el Bilbao, ¿no? Ya habían entrenado antes y después. Exacto, y después de Madrid. Pues va a hablar con el utillero del Bilbao, porque ya se conocían de muchos años y tal. Y llega ahí que, coño, Figueroa, no sé qué, va a dar con él, no sé qué. Y el utillero del Bilbao que lo ve y dice, ¿cómo te trata así? Aquí no estoy aquí machacado. Pero ¿qué le has hecho? ¿Qué le has hecho para tenerlo así? No, lo que él pedía. Y era un tipo alemán, estructurado, cuadriculado, pero sacaba rendimiento de todo. Pero gloria con el Bilbao, gloria con el Tenerife, gloria con el Real Madrid, gloria con el Bayern en varias ocasiones. Sí. Una joya. Y además, no me voy a arriesgar a lanzarme el triple de campeón del mundo con Alemania, pero en sí que 74, jugó en la super selección alemana, era uno de los extremos de esa selección. Miren, creo que vamos a hacer un jugador más, porque ya casi llevamos un tiempo bastante importante de esto, solamente con los jugadores que han jugado en el Tenerife y que por su paso en el Tenerife esa temporada han estado en la selección. Vamos a concluir con un jugador pues que también pasó aquí mucho tiempo, que fue Pablo Paz, otro argentino, otro buen carnicero que pasó por el Tenerife, ¿no? Y que además hizo larga carrera en el Tenerife y que además estuvo en el equipo en el que estuvo Miguel trabajando, en el equipo profesional de fútbol aquí de Tenerife en el que trabajó Miguel. Jugó también Pablo Paz, y no me falla el coco a mí, así que... En épocas diferentes, pero... Épocas diferentes, exacto, ¿no? Pero, oye, también un tipo muy recordado, Pablo Paz, que fue al Mundial 98 por estar jugando en el Tenerife. No fue como titular, como central titular de esa selección, pero sí que jugó el tercer partido de la fase de grupos, antes de jugar en octavos, en el que ya
no jugó ni un minuto. Pablo Paz, yo creo que mucho tiempo aquí tendrán ustedes buenos recuerdos de Pablo Paz, fijo, ¿no? Y malos también. Pablo Venga, Paz. Miguel. Venga, Miguel. Nada, Pablo Paz. ¿Sabes qué pasa con Pablo Paz? Que pienso que es un jugador que la gente no se acuerda de él hasta que no se lo nombra. ¿Sí? Por algún motivo, no lo sé, nadie nunca recuerda entre los grandes jugadores del Tenerife. Nadie, coño, Pablo Paz. Joder, es verdad, Pablo Paz, tío, Pablo Paz. Sí, pues mira, pues no lo tenía yo pipeado de esa manera. Sí, era ese típico central. Sí, vale, tenemos etiquetado como Leñero, pero Leñero en los 90 eran todos, prácticamente. Claro, pero es que lo que hacía falta era ese tipo de defensa en esa Sí, época. Loco. pero era un central que jugaba tan bien a fútbol, entendiendo jugar bien a fútbol como saber manejar todas las artes del fútbol, las legales y las no tan legales, ¿vale? Sí, el fútbol subterráneo, ¿no? Que no parecía un defensor argentino. Entiéndase en defensor argentino como el Cata Díaz, ¿vale? Sí. Como el prototipo de defensor argentino, el Cata Díaz. Sí, también le pesa un poco compartir época con defensores argentinos como Ayala. Total. ¿Vale? Como Ayala probablemente, no sé si el mejor central argentino, porque ya estábamos hablando antes de Pasarela y Quique Wolf y hay muchos centrales argentinos, pero Ayala era el mejor defensor argentino de aquella época. Pero Pablo Paz, nada más un defensa elegante, sacaba el balón jugado siempre bien a los costados, siempre muy con la cabeza levantada, y que si tenía que soltarte una guaya te la soltaba. A ver, eso no vamos a estar negociando ahora la sangre, pero es un jugador que por algún motivo la gente tiende a olvidar y no sé muy bien por qué el motivo realmente. Fíjate que no lo tenía yo localizado como un jugador que la gente se olvidase de él. Benny, pero cuando se lo nombra, se le recuerda. Sí. Sí, no. Yo creo que nos pilló nosotros en una época ya más crecido y por eso lo recordamos más. Yo la verdad que lo recuerdo, sí, un buen central, además fue en esa época de Henry, ¿no? En época de UEFA, cuando él empieza a jugar, que ya no estaba César y tal. Y lo recuerdo bastante sólido, incluso el juego aéreo y tal. Y creo que se ganó el participar con la selección, que era complicado. Yo te digo, como dice él, en Argentina te exigen otro tipo de centrales, ¿no? Ya en su propio país, en su liga, son jugadores mucho más duros y prácticamente es lo que se exige. Pero además, fíjate, sí, encima lo que yo me quedo con un recuerdo, porque además un día lo tropezamos ya de grande, mi compadre. Siempre me pasa esta cosa con mi compadre. Eso te iba a decir, hay que traer a tu compadre que venga un día. Hay que traer a tu compadre. O no, mentira, no, ese día no fue con mi compadre, mentira. Ese día fue con Escale, con Alejandro Escale, compañero también de medio. Y nos tropezamos en la laguna, por debajo del ayuntamiento, esa calle que baja, de madrugada. Habíamos salido a echarnos unas copas y tal, lo vimos ahí. Y yo creo que ya estaba jugando en el norte. Nos dijo que se había casado con una chica de aquí, se había quedado en la isla y tal. Yo estaba más feliz aquí en el canal y tal. Y se estaba sacando el título de entrenador en aquella época. Y bueno. Súper humilde. Estuvimos un ratazo hablando con el nota ahí, un tío muy agradable. Y la verdad me sorprendió eso, porque además yo recuerdo que cuando estaba en Tenerife tampoco era un tío que fuera con cochazos ni con rollo, ¿sabes? Sino era un tío bastante currante, trabajador. Sí, un tío que iba a su trabajo a trabajar tal cual y no iba con ostentaciones y tal. Y la verdad que, te digo, muy bien. Un día tenemos que analizar la cantidad de centrales que jugaron en el Tenerife con Pablo Paz, porque como estuvo tanto tiempo aquí, tantas temporadas aquí, habría que ver cuántos centrales y qué tipo de centrales diferentes jugaron con el Tenerife, porque que recuerde, me acuerdo de Alexis, sin más leo, de Ballesteros, de Luce, o sea, ha pasado por... y no sé si atreverme a decirte hasta Bierclau, no me voy a atrever a decir eso. No, Bierclau no era central. No, ni futbolista. Ni futbolista. Es de la misma escuela de Diney. De Diney. Mira, pero fíjate que Bierclau yo creo que es uno de los... Es que es el único que recuerdo, seguro que hubieron más, pero recuerdo que le quitaron una falta de saque en el estadio, por sacar mal. Pero después el tipo se va de aquí al Ajax, porque recuerdo que había alguien que vino con él de Holanda y estaba siempre en la grada, y la peña que estaba sentada por ahí cerca, y le habían dado el número de uno de los hermanos de Fran de Boer, lo que era el central, ¿no? Sí. Estaba en el Ajax con el número de Boer. Y digo, bueno, oye. Así sería que el Ajax. Imagínate, ese Ajax, si no me equivoco, es el que acabó jugando Ismael Drusay. Así que imagínate ese Ajax.
El Roda, al Roda le sacamos a Macay, lo cual está genial, pero nos coló a Claudio de mala manera. Bueno, de mala manera. Como al Barça le colaron al hermano de Jong con De Jong, o sea, que esos son... De Boer. No, De Jong, el de ahora también metieron al hermano en el fichaje, en su momento. Lo ficharon para el B. No jugó Bueno, bien. como al Milán, el hermano de Kaká. También, es verdad. Miren, los centrales de Argentina en ese Mundial de Francia 98, ¿vale? Roberto Ayala, que nombraba muy acertadamente Miguel Ángel como un auténtico fenómeno, sí, uno de los grandes centrales de Argentina de toda su historia. José Chamot, que lo nombramos antes porque jugó en la Lazio el partido contra el Tenerife. Mauricio Pineda no era central, jugaba por banda y era un jugador de Udinese. Uno que sí era central y que le pasaba como a Ravelli, que ya nació viejo, que era Roberto Sensini, ¿se acuerdan? El rubito Sí. calvito, ¿no? Pues ese era Sensini, otro. 2000 años en el Parma. Y el cuarto central era Pablo Paz. O sea, no, era una defensa central de muchísima experiencia, contando con un joven Pablo Paz en aquel momento. Y luego por completar los defensas estaba Nelson Vivas, que era lateral del Inter de Milán en ese momento, y otro que tampoco jugó mucho en el Inter de Milán, que fue Javier Zanetti, que no fue un tío que hiciera carrera. No pudo. Un poquito, ¿no? Se quedó. Un poquito. Nunca pudo Apuntaba asentarse en el maneras, equipo. Apuntaba maneras, pero se Un quedó. paquete. Bueno, Bueno, Ayala fue central de el Valencia, que arrasó al Barça una y otra vez en todas las competiciones que pillaba, ¿no? Con el Pío López como delantero. Al Barça en general y a Simao en particular, porque no se me olvidará que el zapateado que le hace encima, literalmente. Le pisó, lo pisó por todos lados. Hasta en el carnet de identidad lo pisó. Total. Yo le voy a hacer una pregunta a Aníbal, y esto no está preparado. Él, como gran seguidor del fútbol argentino, ¿puede haber sido Ayala el último gran central argentino? Totalmente. Es que no hay más. O sea, es que la gran mentira del fútbol argentino de los 10 años es decir, Otamendi es un gran central. ¿Y Almirón? El gran Elgaño es ese. Y ahora tampoco me parece. Es que no, es que tú si tienes que hacer una selección tú y piensas en Almirón y en Ayala, se te cae. Es que ni siquiera los de los años 80, porque en los años 80 hay mucho... Es muy subido el fútbol argentino en los años 80 porque ganaron el Mundial 86. Yo te decía Almirón del Tenerife. Ah, no, es que había un central que es mamón. Sí, Cristian Álvarez. El Pela Bendaño es el único que le mira a los ojitos. Oye, Cristian Álvarez tiene unas faltas muy buenas. Tenía una zurda muy Otra buena. cosa no, pero... No han habido argentinos así. Ahora están con el Lisandro. El Cuti Romero. Más que Lisandro, el Cuti Romero, el central de Atalanta. Pero es que, yo qué sé, es que no, o sea, el otro día lo hablamos, creo que lo hablamos nosotros fuera del canal, me parece, chicos, el tema de la crisis de centrales que hay en España, en la selección española, y es que haces una comparativa de los centrales que llevan todas las selecciones al Mundial, insisto que no voy a nombrar el Mundial, y te fijas en que es que ya no hay, esos grandes centrales ya no existen, Van Dijk, Koulibaly, el de Francia, no me sale el nombre ahora, me van a perdonar, pero Varane, es que no hay mucho. Los de Alemania, fíjate que siempre Alemania lleva centrales que son la pera y tampoco, ¿sabes? No. Entonces, creo que estamos pasando por una época rara. El uruguayo del Barça, yo creo que para mí es uno de los que Araujo por 3 lesionados. Pero fíjate, es una pena que ha coincidido esa falta de centrales, que ya desde Corea, Japón y Argentina se quedan en fase de grupo, y ya eso fue una debacle, ha coincidido con la mejor época de Messi. O sea, ¿qué hubiera pasado si esta Argentina hubiera tenido el nivel de centrales de antaño, con jugadores como Messi, Lautaro y toda esta gente arriba? Pues sí, pues es un buen, ¿cómo se dice esto? Distópico, ¿no? Distopía. Una buena distopía que hubiese sido de esa selección. Pero es verdad que lo que les estaba comentando con respecto a los centrales argentinos de los años 80, que serían los finales 80 y 90, es que viven tapados por el Mundial 86, que fue algo inaudito, en el que un solo jugador hacía que todo el equipo girase a su alrededor, cosa que tampoco ha pasado a futuro, porque si recordamos las selecciones brasileñas campeonas del mundo, no han sido de un solo jugador, han sido más la selección de hormigón son las de Brasil, son las que han ganado. No sé si recuerdas la del Mundial del 2002 con Rivaldo, con Ronaldinho y con Ronaldo, pues no jugaban un fútbol que
que flipase, pero avasallaban a los rivales por la pegada que tenían, ¿no? La Porque Francia con de Zidane... Edmilson, Gilberto Silva y sí, Felipe Melo puede ser que eran los es que el centrocampistas. seleccionador era Carlos Dunga, entonces... No, el seleccionador era Scolari. El asistente era Dunga, ese, y luego Sí. se quedó ese horrible, o sea, es que era otro... Esa fue la final en la que Ronaldo marca el hat-trick, ¿no? Contra Alemania. Exacto. El Boniubi también con Pero, Alemania. insisto en que no era ese... es más coro que esa Argentina, porque es más, les reto una cosa, díganme 5 jugadores de Argentina campeón del 86, o díganme quién eran los centrales y te cuesta buscarlos porque dicen, no, pues sería esto. Pasarela y el Negro Gómez. Sí, o Ruggeri, porque Ruggeri jugó... Y lo del Negro Gómez te lo digo por la anécdota de lo que le dice a Maradona, que con el pase que te di, si no metes el gol es para matarte. sí. Menudo ego, ¿no? Sí. Pero fue en el 86 cuando Maradona va a beber agua y tenían como agua en bolsitas o algo de eso. Y dicen, no bebas de esa, pelotudo, porque le estaban dando agua supuestamente con algo a los jugadores de Brasil o no recuerdo qué selección eran semifinales. Me suena que eso es 90, porque esa es una polémica muy gorda que hay con Bilardo y que es lo que tumba a Bilardo como un seleccionador mítico que lo es, ¿no? Pero lo que lo tumba son esas acciones porque no todo vale. No todo vale para... El de Colorado es el nuestro. Aunque él al otro sí, pero no todo vale. Chicos, pues yo creo que con un poquito más que ustedes me digan, una cosita rápida. Sí, no, dispara. Sí. Nada más una teoría que tengo yo desde que vengo hace tiempo pensando, y es que los centrales de hoy en día, que hemos visto los últimos 10, 15 años, son los mediocentros de la época que estamos hablando. Muy bien. Son jugadores que cabeza levantada, siempre pensando en jugar el balón, siempre con gran capacidad de distribución y siempre defendiendo hacia adelante. Pero salvo quizá Araujo y 2, 3 más, hay muy pocos que sean capaces de defender hacia atrás. Esos stoppers, ¿no? Que se llama. Yo así, el último que recuerdo así ese estilo, Pepe, quizás. Sí. Y el primo y Justito. Bueno, fíjate, ¿y no te parece el del City, el compatriota de Pepe, no te parece? Rubén Díaz, ¿no te parece que es también de ese estilo, tío? Me parece otro, un mediocentro de la época. Jugador más y te lo digo por la semifinal del año pasado contra el Madrid. Sí. Me parece un jugador que está pensando más en jugar que en cortar. Voy a usar una expresión argentina. Que en tocarle el orto al delantero rival. ¿Vale? No, esos centrales ya no existen, porque ya... No, ya los Carballo de turno y tal, ya no. No, esos no existen. Pues chicos, nos hemos pegado un vídeo de casi, iba a decir de casi por encima, de más de una hora hablando solamente de los jugadores del Tenerife, jugando en el Tenerife que ha ido al Mundial. Así que, sin haberlo deseado, pues nos va a ser una segunda parte, que va a ser la parte en la que hablaremos de el resto de jugadores que pasando por el Tenerife en algún momento han jugado mundiales y han sido destacados en mundiales. Ya hemos nombrado algunos en este pedacito de vídeo, espero que les haya gustado. Nosotros lo seguimos haciendo esto con mucha ilusión, porque nos gusta el fútbol, nos gusta hablar de fútbol y nos gusta hablar además entre nosotros, lo pasamos muy bien juntos. Esperamos transmitirles esa sensación a ustedes. Y nos despedimos con este parte 1, ¿no? del vídeo de los jugadores del Tenerife que han estado en el Mundial. Beniaro, gracias, colega. A ustedes, siempre. Miguel Ángel, gracias. Gracias a ustedes. En la segunda parte hablaré de Ocho Torena, ¿vale? Sí, además le toca, porque una de las polémicas que tenemos en el 11 inicial es que si era Seoli o si era Ocho Torena, pero claro, es que ni Ocho Torena ni Seoli jugaron ni un minuto. Pero tiene historia de Ocho Torena, así que no vamos a contarla ni a hacer nada, sino la contamos en el siguiente vídeo. Así que muchísimas gracias por estar viendo este vídeo, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle a me gusta, esténse pendientes de lo que vamos publicando para el tema de la actualidad del Tenerife. Síganos en redes sociales, en nuestros diferentes canales, que lo ponemos en la descripción. Y esperamos que lo pasen bien con este y que nos vean en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno, adiós, pásenlo guay, gracias, vamos Tete. Maradiaga, eso, venga, de esa hablamos otro día.